Hola querido hermano, hermana, qué bueno estar contigo una vez más, de esta manera virtual, en donde podemos aprender la palabra, tener tiempos con el Señor y también estudiar su palabra y es lo que nos toca hoy, estudiar acerca de este tema, gran tema de la palabra, es la obra del Espíritu Santo, lo que Él va a hacer en nosotros y lo que Él sigue haciendo hasta los próximos días. Hoy día vamos a hablar de un tema específico dentro de una palabra que hemos estado estudiando, que es el capítulo número 3, que es Él convencerá al mundo de justicia. Vamos a explicar lo que es la justicia de Dios, vamos a verlo a la luz de la palabra, vamos a entender lo que es ser una persona justa, pero la misma palabra a nosotros nos va a ir revelando lo que es la justicia y ser un hombre o una mujer justo ante Dios. Amén. Estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, su obra. Dijimos en el capítulo 1 que el Espíritu Santo, la misión que Él tiene es revelar a Jesucristo en nosotros. Todas las cosas que Él haga es para revelar a Jesucristo. Siempre va a hacer eso. Por eso la palabra dice que Él tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. Dice que Él va a escudriñar hasta lo profundo de Dios y nos lo va a revelar. La palabra habla acerca de que Él nos mostrará todas las cosas y nos llevará a toda verdad. Su obra, la obra del Espíritu Santo siempre es revelar a Jesús en nosotros. Que Jesús sea formado dentro de nosotros. Todas las cosas que haga lo va a hacer. Y lo iba a hacer con 3 funciones. Una de estas funciones ya la explicamos, que es revelar, ¿cierto?, el pecado. Esta es una obra de Él. Él la va a hacer y nosotros somos colaboradores con Él. Amén. Vamos a orar para comenzar a estudiar esta segunda parte de este texto que vamos a volver a leer, que habla acerca de la justicia, vista del punto de vista de la palabra. Amén. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo que tenemos, nuevo tiempo para estudiar tu palabra, para estar juntos, Señor, aunque sea de esta manera virtual. Sabemos que no hemos podido congregarnos, no hemos podido abrazarnos, estar juntos físicamente, pero Señor, espiritualmente seguimos unidos y con más fuerza, sabiendo que tu Espíritu, Señor, está con tu Hijo que está viendo el video y conmigo. Que estás, Señor Dios, con la familia, Padre amado. Aunque estemos separados, Señor, estamos juntos en tu Espíritu. Sigue tú desarrollando tu sabiduría, tu palabra en nosotros, Señor, tu propósito, tus funciones y misiones en nosotros. Muchas gracias porque podemos disfrutar, Señor, contigo y estar contigo. Te adoramos, Señor, y te agradecemos. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Vamos a recordar el texto que habla acerca de las 3 funciones básicas del Espíritu Santo. Recordemos que su misión es revelar a Jesús. Esa es su misión. Revelar a Jesús en tu vida. Revelar a Jesús en tu familia. Revelar a Jesús en tu trabajo. Y que tú mismo seas hecho a la imagen de Jesús. Pero vamos a ver las 3 funciones. Estas funciones quedan en Juan capítulo 16. Versículo 8 al 11. Esto lo habló Jesucristo mismo, hablando acerca del Espíritu Santo que estaba por venir. Dice, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hace 3 explicaciones que están en los versículos de a continuación. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hablamos acerca de pecado, que nuestra función no es revelarle el pecado a la gente, sí es informar. El Espíritu Santo nos va a usar para esto. Pero nuestra misión es entregar el reino de Dios, es revelar a Jesús, igual que el Espíritu. Y el Espíritu va a convencer a la persona de pecado. Dijimos en el video anterior que lo que debíamos esperar cuando predicásemos a alguien, que la persona dijera, ¿y qué tengo que hacer yo?
para vivir en el reino de Dios. Y ahí nosotros explicamos, cambia tu vida, arrepiéntete de tus pecados y el Espíritu Santo lo va a hacer. Si nosotros partimos hablando del pecado, diciendo tú eres un pecador, arrepiéntete de tu pecado, la verdad es que no es la metodología que Jesús usaba. Siempre el Señor usaba el reino de Dios. Hablaba acerca del reino de Dios, sanaba enfermos, entregaba la gracia. Y junto con esta gracia venía la revelación del pecado. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar? Que el Espíritu Santo revele el pecado y nosotros comenzar también a colaborar con él. ¿Amén? Porque esta es una función del Espíritu Santo. Y la segunda era esta, ¿cierto? Lo que está escrito en este texto. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esta explicación, al menos cuando yo la leí, años atrás empecé a estudiar esto que yo les estoy enseñando ahora. Unos cuantos años atrás empecé a estudiar acerca de esta obra del Espíritu Santo. En realidad la estudié para mí, para poder entender. Y no me quedó muy clara la explicación de Jesús. No sé si a ustedes, mis hermanos, les queda claro de inmediato que Jesús dice, Él convencerá al mundo de justicia porque no me verán más. Y empecé a estudiar la palabra, empecé a buscar en realidad lo que es la justicia, lo que es ser un hombre justo. Si uno va a la RAE, al diccionario específicamente, no diccionarios bíblicos, sino de la lengua castellana, habla acerca de una persona justo, o qué es justicia. Ser justicia es actuar justamente o actuar de acuerdo a un patrón legal, actuar de acuerdo a una ley. Entonces uno puede tomar, de acuerdo a esa definición de la RAE, que un hombre justo es aquel que guarda o sigue la ley. Ya lo puede tomar. Y yo cuando empecé a estudiar esto, años atrás, recurrí a la lengua castellana, que hoy día lo considero que no es muy bueno. Mucha gente busca ciertos diccionarios comunes, diccionarios de la RAE para esto. Pero lo mejor, mis hermanos, es ir directamente al idioma, o es escudriñar la misma palabra, porque muchas veces nos quedamos con una definición mundana acerca de lo que es. Y uno dice, ya, los justos son los que siguen la ley, o sea, los que actúan justamente, los que actúan con justicia, o sea, los que se basan en los mandamientos de Dios. Esa es la definición que yo le había dado, pero yo les hago esa pregunta a mis hermanos. ¿Basarse en los mandamientos de Dios será sinónimo de justicia? ¿Será que Dios quiere revelar, si podemos decir, la ley en nosotros? Quiero invitarte a poder escudriñar la palabra, a poder buscar en los mismos textos. La misma Biblia, mis hermanos, se explica a sí misma. Y esto es importante y quiero enseñarlo, dejarlo en tu corazón. Tal vez uno dice, ¿qué significará esta palabra que la lee en la Biblia? Es mejor buscarla en un diccionario bíblico, en una concordancia bíblica, para encontrarle el significado en la misma palabra. Y esto quiero hacer hoy día para expresar lo que es la justicia. Porque, mis hermanos, cuando uno estudia del diccionario mismo, puede tender a errores, ¿ok? Porque el hebreo, como fue escrita el Antiguo Testamento, o el griego en el Nuevo Testamento, en muchos textos bíblicos, difiere mucho del idioma español o castellano. Amén. Vamos a recurrir primero a la palabra para entender esto. Si es que realmente justicia es ser apegado a la ley. Lo primero que quiero mostrar es a un matrimonio que está en la palabra, que es los padres de Juan el Bautista. Los padres de Juan el Bautista revelan algo muy importante y vamos a contrastarlo con esto. Y yo te hago esta pregunta. ¿Ser justo es guardar los mandamientos de Dios? ¿Es guardarlos celosamente los mandamientos de Dios? ¿Eso significa ser justo? Porque esa es, si podemos decir, una definición normal acerca de ser justo. Vamos a verlo. El primer texto que vamos a revisar, como les decía, es de este matrimonio que es los padres de Juan el Bautista. Uno de los textos donde se muestra esto está en Lucas, capítulo 1,
versículo 6, y vamos a ver la definición de la vida de este matrimonio, de los padres de Juan el Bautista. Miren lo que dice en Lucas 1:6. Ambos eran justos, es la palabra que estamos buscando. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si se dan cuenta, da dos conceptos, que eran justos y andaban irreprensibles en los mandamientos del Señor. Si justicia, según la Biblia, significara guardar la ley, no tendría que haberlo dicho dos veces. Si lo pudiésemos definir, si cambiásemos justos por guardar mandamientos, el texto quedaría así. Por ejemplo, dice, ambos guardaban los mandamientos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sería una redundancia. Claramente este texto está mostrando que ser justo no es exactamente guardar los mandamientos, sino que es algo diferente de guardar los mandamientos. ¿Ok? Volvemos a leerlo para que se pueda entender bien, que son dos conceptos diferentes, justo y guardar mandamientos. Mire, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, mis hermanos, claramente aquí se muestra que son dos cosas diferentes. Guardar mandamientos y ser un hombre o una mujer justa son cosas diferentes. Que tal vez que los dos sean, podríamos decir, compañeros en nuestro caminar espiritual. Pero tenemos que entonces entender a la luz de la palabra lo que es ser justo. Porque recuerden que esto es algo del Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra también en Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. También habla acerca de la justicia, de lo que es ser justo. Dice muy lapidariamente, si podemos darle un concepto, dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto se refiere a nuestro caminar antes de buscar a Dios. Antes de buscar a Dios. ¿Qué es lo que dice? No hay justo ni aun uno. Por lo tanto, esto nos catapulta directamente a que la justicia o ser justo depende del Espíritu Santo. No depende de guardar mandamientos. No depende de guardar mandamientos. Aunque yo te hago una pregunta, mi hermano, ¿guardar mandamientos es importante? Pero claro que sí. En el Nuevo Testamento, la palabra habla acerca de los mandamientos. Jesús mismo le dice al joven rico, ¿qué debo hacer para entrar en la vida? ¿Qué le dice el Señor? Guarda los mandamientos. Eso le dice. Y después le dice, si quieres ser perfecto, y aquí viene el concepto que estamos hablando, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, mis hermanos, es importante entender esto, que en esta palabra no estamos quitándole importancia a obedecer los mandamientos de Dios, sino que estamos explicando lo que es la justicia, lo que es ser justo. Tenemos dos conceptos, que ser justo no es exactamente lo mismo que guardar los mandamientos. Y ahora entendemos que no hay nadie en este mundo que pueda ser justo por sí solo. ¿Esto qué te hace pensar? ¿Qué llega a tu mente cuando yo puedo revelarte esto a través de la palabra? Esto no salió de mi mente o algo que se me ocurrió, sino que está ahí en la palabra. No existe ningún justo. Nadie puede ser justo. Habla acerca de una imposibilidad humana. Y aquí está la importancia del Espíritu Santo, porque ¿qué dice la palabra? Dice que Él va a convencer o va a persuadir, si podemos cambiar la palabra, o Él va a obrar en la justicia en nosotros, va a convencer al mundo de su justicia. ¿Bien? Vamos a ir armando en el programa de hoy la palabra justicia. ¿Ok? Solamente estamos descartando algunas cosas. El primer descarte que hacemos no es guardar los mandamientos.
¿ok? No es guardar los mandamientos. Y lo segundo que hemos aprendido es que nadie puede ser justo por sí solo. No hay ni siquiera uno, dice la palabra. Seguimos. Vamos a ver, aquí parece una contradicción, ¿ya? Parece los textos que vamos a leer, que específicamente son los salmos. Los salmos está lleno, mis hermanos, de textos que hablan acerca de los justos. Yo seleccioné 3 solamente por causa del tiempo. Pero hay fácilmente 20 o 30 textos que hablan acerca de un hombre o una mujer justos. Solamente seleccioné 3. Miren, Salmos 5:12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Importante. ¿A quién bendice el Señor? Al justo. Muchas veces cambiamos esta palabra justo por cristiano, pero la verdad es que un cristiano puede que no sea justo, la verdad. ¿Ya? Puede que no sea justo. Es diferente. Muchas veces, no sé, pues encontramos este texto: mas el justo por la fe vivirá. Dice el justo, no dice el cristiano. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo lo que es justo, porque aquí se revela algo importante. Dice que bendecirá al justo. Y muchas veces nos dice: ¿por qué yo no soy bendecido? Tal vez que el concepto de justicia no lo estoy viviendo en mi vida. Quiero crearte el hambre por saber lo que es ser justo. Salmos, por ejemplo, 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dime si es necesario entender lo que es ser justo delante de Dios. El clamor del justo el Señor lo oye y responde y lo libra. No oye el clamor tan solo, aunque no estoy negándolo, el clamor del cristiano, porque puede haber cristianos que no son justos. ¿Ok? Entendamos entonces lo que es la justicia. Te invito a buscar y escudriñar la palabra, porque hay tantas bendiciones acerca de lo que es un hombre justo. Salmos 146:8. Esta es como la guinda de la torta de Salmos. Dice: Jehová ama a los justos. Jehová ama a los justos. Qué cosa más importante, mis hermanos, poder ser justo. Necesitamos entonces vivir de manera justa. Pero aún no sabemos lo que es ser un hombre o una mujer justo específicamente. ¿Ya? No te estoy invitando a aprenderte los 614 mandamientos y seguirlos al pie de la letra, porque acabamos de ver que no es exactamente eso. Seguimos leyendo. Vamos a entender ahora, si nosotros no vemos, ¿cierto? No vemos lo que es la justicia, no lo podemos explicar tal vez bajo un diccionario común y corriente. Vamos a ver en los proverbios. En los proverbios se revela un poco más. Los proverbios hablan acerca del antónimo de la injusticia. El antónimo de la injusticia. Con el antónimo vamos a poder entender lo que es la justicia de Dios. Miren, he elegido 4 textos que están en Proverbios capítulo 10. Yo te invito a leer Proverbios capítulo 10, porque solamente he elegido 4, hay más de 10. Y en realidad en todos los proverbios está el antónimo de la justicia. Vamos a ver. Dice, Proverbios 10:3: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Aparece la palabra impío. Otro versículo de Proverbios 10, el versículo 6, dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Otra vez pone impío como antónimo de la persona justa. El versículo 11 de este mismo capítulo dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y después el versículo 16: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Claramente impío no significa que peca, sino que habla que el fruto del impío repercute en pecado. Y aquí entramos en una palabra importante: impío.
¿Qué es impío? Si uno busca impío, ¿cierto? En el diccionario, un diccionario normal, en el diccionario de la RAE, habla de que un hombre que no tiene piedad, ¿ya? Que un hombre que no tiene misericordia. Entonces podríamos definir justo como misericordioso si buscamos en un diccionario de la RAE. Pero si vamos al idioma original, si vamos al hebreo, que está escrito proverbios en hebreo, impío, la palabra impío significa un hombre que no busca de Dios. Eso es impío. Es lo, si podemos decir, lo contrario de la palabra piadoso. Una persona piadosa es una persona ferviente en Dios, que busca a Dios, que busca oír a Dios. Entonces un impío es una persona que no busca oír a Dios, que no busca la voz del Espíritu Santo. Esta es una persona impío. Entonces con el antónimo podemos encontrar ahora lo que es una persona justa. Una persona justa es una persona, según estos textos, que busca la voz de Dios. Esta es una persona justa. Podría agregarle yo un poco más, que busca la voz de Dios y la obedece. Hay un hombre que se le llamó justo y perfecto entre sus generaciones. ¿Saben quién era? Este hombre era Noé. ¿Por qué se le llamó justo? Si este hombre pecó, la palabra dice que este hombre pecó. ¿Por qué se le llamó justo? Porque Dios le dijo a Noé, construye un arca. En un lugar, hermanos, de donde no existía la lluvia. Y no en un lugar, tan solo en un planeta donde no existía la lluvia. Era imposible que cayera agua. ¿Y qué hizo Noé? Construyó un arca. La gente se burlaba de él por lo iluso que era construir el arca en un lugar donde no había mar. Eso lo hizo justo. Esto hizo justo a Noé. También se habla que Abraham era un hombre justo. Dentro de los héroes de la fe, se menciona a Abraham como un hombre justo. Era justo porque siguió los mandamientos de Dios. En realidad la palabra dice que Abraham pecó mucho. Pecó muchas veces. Pero ¿qué dice la palabra? Que su fe le fue contada por justicia. Por lo tanto, la justicia específicamente es escuchar y obedecer. El gran caso de Abraham fue llevar a su hijo al sacrificio. Era algo sin precedentes. Los sacrificios en el pueblo de Israel y en la familia de Abraham existieron siempre, siempre, desde Abel. A Abel también se le llama el justo, porque él inició los sacrificios. Entonces, mis hermanos, ¿por qué se le llama justo a este hombre? Por los sacrificios. Llevó a su hijo al sacrificio, un sacrificio humano. Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Mis hermanos, la misma palabra habla acerca de no hacer sacrificios humanos. Entonces, ¿cómo Abraham pudo haber llevado a su hijo al sacrificio? ¿Saben por qué? Porque Dios le dijo que lo hiciera. Ahí hay otro concepto de justicia. Es un hombre que escucha y obedece. Y podemos seguir hablando muchas veces, también dentro de los héroes de la fe. Y se le llama justo también a Moisés. Moisés, un hombre perdido en el desierto, que Dios lo manda a hacer cosas imposibles. Le dijo, yo estaré contigo. ¿Qué hizo Moisés? Fue y libró al pueblo de Israel de su esclavitud. Fue un hombre tan solo con un báculo ante la potencia mundial. No tenía ningún ejército. Fue donde la potencia mundial y ¿quién le dijo? Dios dice que liberes a su pueblo. Tenía muchos problemas Moisés. Es más, le dijo sus problemas el Señor a Moisés. Pero el Señor le dice, yo voy contigo. Y este hombre fue contado como justo. Todos estos hombres pecaron. Todos estos hombres no guardaron la ley ante Dios 100%. No la pudieron guardar. Pero fueron justos ante Dios. ¿Por qué? Porque escucharon y obedecieron.
Vamos a volver a la historia de los padres de Juan el Bautista. Miren lo que dice también. Esto también está en Lucas, capítulo 2, 25. Vamos a seguir contando la historia de estos hombres que guardaban la ley, ¿cierto? Pero también eran justos. Y aquí está, en otras palabras, si podemos decir, lo que es la palabra justo. Dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este era hombre justo y piadoso. Vuelve a aparecer la palabra piadoso. Era hombre justo y buscaba de Dios. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí está la clave de la justicia de Simeón. El Espíritu Santo estaba sobre él. La clave, mi hermano, para ser justo es esta. Es que el Espíritu Santo esté sobre ti. Por eso Jesús dice: Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia, porque ustedes no me van a ver más. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús en este texto que estamos usando como base? Ustedes me ven ahora. Yo estoy con ustedes. Yo les digo exactamente lo que tienen que hacer. Yo les estoy revelando al Padre. Ustedes me están viendo sanar, hacer milagros. Ustedes están viendo cómo yo voy a las multitudes, cómo predico y cómo yo les enseño, cómo les abro las escrituras. Pero un día me voy a ir. Y no van a tener mi guianza. No van a tener mi palabra viva, digamos, física, tal como la están viendo. Pero enviaré a uno que los va a convencer de guianza. Justicia, mis hermanos, es guianza. Justicia, mis hermanos, es escuchar y obedecer. Esto es justicia. Dentro del estudio que yo hice hace unos años atrás, como les dije, estudiando para mí estos textos, me encontré, si podemos decir, con la guinda de la torta acerca de la justicia. Yo seguía buscando acerca de la justicia, qué es ser un hombre justo bajo estos textos, porque yo anhelaba y sigo anhelando que el Espíritu Santo cumple estas tres funciones totalmente en mí, a cabalidad. Y yo decía justicia, justicia, y estaba en duda si que realmente ser justo era ser guiado por Dios, era escuchar y obedecer. Pero me encontré con definiciones propias de Jesús, salidas de la boca de Jesús acerca de la justicia, y las vamos a leer. Este es el ejemplo de Jesús que habla acerca de la justicia, hablándose a sí mismo como justo. Juan 5:30, miren lo que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Aparece la palabra justicia. Todo mi juicio, todo lo que hago es justo. ¿Por qué dice? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué dice? Según oigo, así juzgo. O sea, según oigo, así actúo. Según oigo, así hablo. Según oigo, planifico mi día, si podemos decirlo. Jesucristo, ¿qué está diciendo? ¿Mi juicio es justo porque soy el Hijo de Dios? No, no está diciendo eso. Mi juicio es justo porque escucho del Padre y actúo según lo que escucho. O sea, el Señor no hacía nada que no estuviera de acuerdo a lo que Dios mismo le dijo. No hacía nada. La palabra muestra que cuando Jesús fue a buscar a los 12, a los 12 discípulos, el versículo anterior que dice: Jesús estuvo orando toda la noche, dice, y muy de mañana fue a buscar a los 12. O sea, estuvo orando toda la noche y el Espíritu Santo le dio el listado de los 12. Le dijo: estos son los que van a estar contigo. Eso lo dijo el Espíritu Santo. Porque recuerden que el Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo del Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo le dijo a estos 12: vas a ir por tal mar, por tal lugar, te vas a parar
y vas a encontrar a 3 pescadores. Vas a ir al centro de la ciudad y vas a encontrar a un cobrador de impuestos. Vas a ir aquí y allá y el Señor le iba dando a los 12. Le decía, este es, este también es, llámalo, dile esto. Esta es la definición de justicia de Jesús. Entramos, como les digo, a la parte más importante, porque podemos encontrar en la Biblia muchas definiciones acerca de justicia, como de escuchar y obedecer. Pero la más importante es la del mismísimo Hijo de Dios, la de Jesús. Mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque oigo y obedezco. Esa es la definición más sublime de justicia, porque salió de la boca de Jesús. ¿Qué te hace justo, hermano? ¿Qué es lo que te hace justo a ti, querida hermana? Escuchar al Espíritu Santo y obedecer. Por lo tanto, el segundo concepto de que Él convencerá al mundo de justicia, ¿sabe lo que está diciendo ahí? Él guiará tu vida. Él guiará al mundo. La primera obra que va a hacer el Espíritu Santo es convencerte de pecado, llevarte al arrepentimiento y después te va a guiar. Por eso es tan importante que tú seas una persona piadosa, una persona que busca la voz del Espíritu. En capítulos siguientes vamos a hablar acerca de cómo buscar al Espíritu, cómo no contristar al Espíritu Santo, cómo no apagarlo, por ejemplo. Pero mis hermanos, estamos definiendo lo que es justicia. El Señor te va a llevar ¿a qué? A guiarte. Él te quiere guiar. Él quiere llevarte por caminos de justicia, los caminos de Él. El Señor tiene un plan para tu vida. Podríamos llamarlo como un programa. El Señor tiene un programa para tu vida. Este año yo quiero esto. El año que sigue, aquí y allá y allá. Pero ¿por qué muchas veces no se cumple? Porque no somos como Jesús. Jesús, ¿qué es lo que dice? Yo escucho, busco la voz del Espíritu y yo actúo según lo que el Espíritu Santo me dice. Amén. Este es el concepto claro de justicia. Romanos 8:14 revela otra cosa importante. Uno dice, yo soy hijo de Dios, ¿cierto? Porque me arrepentí, porque me bauticé. Mire lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la definición de la Biblia de hijos. ¿Quién es hijo, mi hermano? El que es guiado por el Espíritu de Dios. Aquí puede entrarte una contradicción, o tal vez un temor, de decir, yo no soy guiado por el Espíritu. Yo no escucho, yo no busco la voz del Espíritu. Entonces no soy hijo de Dios. La verdad es que este concepto no está hecho para provocarte temor, sino que está hecho para animarte, para perfeccionarte como hijo. ¿Cómo necesitas perfeccionarte como hijo? Ser llevado a la justicia de Dios. O sea, que el Espíritu Santo te guíe. No caigas en el... Entonces yo no soy hijo porque el Espíritu no me guía, yo voy al culto y punto. Hermano, esto está para animarte. Busque al Espíritu. Pregunte al Espíritu, Señor, dime qué hacer. ¿Cómo yo planteo este día, Señor? Háblame, Señor, esta mañana. Muéstrame, Señor. Yo quiero soñar contigo. Yo quiero recibir tu palabra. Voy a buscarte, Señor, en la Biblia. Dime qué debo hacer hoy. Y el Espíritu Santo, tarde o temprano, no puedo decirte que tal vez en ese mismo día lo va a hacer, pero tarde o temprano el Espíritu Santo te va a convencer de justicia. En otras palabras, el Espíritu Santo te va a guiar. Mateo 7:21, para corroborar esta información, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, si yo le digo, Señor, yo soy tu hijo, gracias por el día de hoy, amén, y me voy al trabajo, dice la palabra, no todo el que ora entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedes actuar justamente? ¿Cómo puedes actuar de manera justa? Siendo guiado por el Espíritu.
Los fariseos de la época de Jesús estaban convencidos de que eran justos. Convencidos. ¿Saben por qué? Porque guardaban escrupulosamente la Torá. ¿Ya? Que la Torá, si podemos decir, son los mandamientos de Dios en el idioma hebreo. Y también tenían agregados de las costumbres de los ancianos, como el lavamiento de manos, los rituales de baño y todo esto. Entonces ya nosotros somos justos. Primero, porque somos hijos de Israel. Y segundo, porque guardamos la Torá. Según esta definición, ¿estos hombres eran justos? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque no eran llenos del Espíritu Santo. No buscaban la voz de Dios. No estaban buscando la voz de Dios, sino que simplemente estaban buscando obedecer a lo que está escrito. Mis hermanos, obedecer lo que está escrito te trae bendición, sí. Pero ¿qué es lo que te hace justo? Es escuchar al Espíritu Santo. Es leer la palabra y decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme? Estoy dispuesto a obedecerte, Señor, pero muéstrame, revélame, háblame con respecto a esto que estoy leyendo en tu palabra. Eso es actuar con justicia, actuar con guianza al Espíritu Santo. Cuando el Señor entrega los mandamientos a Moisés, el Señor entrega, ¿cierto?, la ley y se la entrega a Moisés. Pero me gusta mucho cuando se le entrega, ¿cierto?, al pueblo la ley. El Señor sabe lo que le dice y obedece. Bueno, no es que le dice esto, obedecerás escrupulosamente todo lo que te digo. No dice eso. ¿Saben lo que dice? Dice esto: yo enviaré a mi ángel. Oye su voz, no le seas rebelde. ¿Sabe quién es el ángel? Jesús. El Espíritu Santo también. Es la guía de su Espíritu. O sea, cuando el Señor entregó la ley al pueblo de Israel, ¿qué le dijo? Por lo tanto, obedece todo lo que está escrito. No, le dice, te entrego la ley, pero te enviaré a mi ángel, te enviaré a mi Espíritu. Escucha su voz, obedécele. Es lo más importante. El Señor siempre habló acerca de la obediencia. En Deuteronomio 28, cuando habla acerca de la bendición de la obediencia, ¿sabe lo que dice? Si oyeres atentamente mi voz y guardares los mandamientos, yo traeré bendición sobre ti. Pero siempre ha estado la guía del Espíritu. No es que la guía del Espíritu apareció en la época de Jesús, sino que siempre estuvo, solamente que el pueblo de Israel no lo entendió y definió la justicia como leer y obedecer. No, la justicia es leer y escuchar la revelación del Espíritu a través de la palabra. Quiero darte un ejemplo de un gran hombre de Dios llamado David Wilkinson. David Wilkinson era un pastor norteamericano que ya falleció no hace mucho, pero en su época de juventud era un pastor, si podemos decir, del sector rural de Estados Unidos. Tenía una pequeña congregación, participaba, pastoreando una pequeña congregación, y este hombre empezó a orar en su casa. Vivía solo, empezó a orar. Y decía, Señor, quiero escucharte, necesito de ti. Háblame, Señor, te necesito. Y el Espíritu Santo le habla, ¿y sabe lo que le dice? Le dice, deshazte del televisor. Eso le dice el Señor a David Wilkinson. Que no quiere decir, mi hermano, que tú tomes tu televisor y te deshagas de él. Esa fue una palabra del Espíritu Santo para él. Le dijo, deshazte del televisor. Y él entró en la duda. Dijo, ¿cómo el Espíritu Santo me va a decir algo así? Y lo que hizo él fue ponerlo en venta. Puso en venta el televisor. A un precio que no era el del televisor, era más caro inclusive. Y dijo, bueno, si se vende es porque, si este televisor se vende es porque era de Dios. No era muy bueno el televisor. Rápidamente el televisor se vendió. Y lo tomó como voz de Dios. Y este hombre descubrió tanto tiempo que perdía sentado frente al televisor. ¿Y sabe lo que hizo? Dijo, este tiempo en el que yo pasaba horas viendo los programas de televisión, ahora lo voy a usar orando. Comenzó a orar.
comenzó a orar. Y David Wilkinson recibió una voz del Espíritu Santo. El Señor le dice, ve a tal lugar, ¿ya? Que era un lugar muy céntrico en Estados Unidos, no en el lugar rural donde vivía. Ve a tal lugar, que yo ahí te tengo una misión. Este hombre fue para allá. Empezó a hablarle a las pandillas de Nueva York, en un lugar que se llamaba el Bronx. Las pandillas de Nueva York, especialmente en Times Square. Muchos conocemos lo que es el Times Square, en ese tipo de lugar donde había delincuencia terrible, nadie pasaba por ahí, estaba ese lugar lleno de delincuencia. Era un antro, digamos, de perdición también, mucha prostitución, droga. Este hombre vivió calamidades, no estamos hablando que fue ligera y simple su trabajo. Empezó a entregar amor. Hombres de ahí quisieron matarlo a él. De ahí está la historia de Nicky Cruz. Nicky Cruz era un puertorriqueño, si no me equivoco. También, vivió en Estados Unidos y era parte de estas pandillas. Y él era el líder de una pandilla y se propuso matar a David Wilkinson. Porque él hablaba en contra de las drogas y hablaba acerca del amor de Dios. Este hombre muchas veces quiso matarlo. Pero ¿sabe lo que ocurrió con Nicky Cruz? Terminó doblegado ante los pies del Señor, con convicción de pecado, y el Espíritu Santo empezó a guiarlo. Tanto fue la bendición que ocurrió ahí, mis hermanos, que la delincuencia empezó a acabarse. Y ese lugar hoy día de Estados Unidos es uno de los lugares más prósperos del país, en donde las más grandes empresas buscan estar en ese lugar. Se sentó la bendición del Señor en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque un hombre escuchó el Espíritu Santo kilómetros de distancia de ese lugar con solamente una palabra. ¿Y sabe cuál era? Deshazte del televisor. Eso lo llevó a muchas otras cosas. Este hombre tuvo un ministerio tremendo, con enfermos de SIDA, con drogadictos, con delincuentes, con rehabilitación en cuanto a la prostitución también. El Espíritu Santo llenó a Estados Unidos con su ministración. Pero gracias a una obra de justicia, que ¿cuál fue? Entrega ese televisor, deshazte de ese televisor. Y obedeció. Todo el resto lo fue haciendo el Espíritu Santo. Hay cosas tan pequeñas, mi hermano, en tu vida, y tal vez el Espíritu Santo te los dice. Haz tal cosa. Y uno dice, pero ¿por qué? O uno dice, ¿será de Dios o no será? Hermano, hágalo. Porque no sabemos el impacto que puede producir. La obediencia del Espíritu Santo va a transformar nuestra nación. Porque la función del Espíritu Santo para revelar a Jesús al mundo también es revelarte de justicia o revelarte su guianza, empezar a guiarte en todas las cosas de tu vida. Y este es el ánimo que yo te doy, mis hermanos. Necesitamos vivir así. Necesitamos vivir guiados por el Espíritu Santo. Y esta es una obra que Él hace, porque Él convencerá al mundo de justicia. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Pero antes quiero dejarte con esta definición, ¿ya? Estos dos conceptos que hemos visto hoy día. Primero lo que no es y después lo que sí es justicia. Como tomado de un modo de resumen. Vamos a ver. Justicia es ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y otro concepto que vimos, ser justo es ser obediente al Espíritu Santo. Esto es ser justo. Esto es ser justo. Imposible ser justo de otra manera. También vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias. Porque tú revelas, Señor. Porque la obra, Señor, en este mundo es tuya, Espíritu Santo. Tu Padre has enviado a tu Espíritu, Señor. Primero para que seamos convencidos de pecado. Para que entendamos, Señor, que somos pecadores ante ti. Y que nos arrepintamos de corazón y tengamos un cambio de mente. Y segundo, Señor,
que tú nos llevas a toda justicia por el medio de la guianza de tu Espíritu. Enséñanos, Señor, a ser guiados por ti. Enséñanos, Padre Santo, enséñanos, Espíritu, a escuchar tu voz y a experimentar, Señor, tu palabra en nosotros. No hay nada más hermoso que escuchar tu voz y ser guiados por ti. Yo ministro sobre los oídos espirituales, Señor, de tus hijos que están viendo. Toca tú, Señor, en el nombre de Jesús, los oídos, Padre, del que está escuchando y viendo esta administración. Opera tú, Señor, ahí los oídos. Destapa, Señor Dios, sus oídos espirituales para escuchar tu palabra, oírte y obedecer, y ser contado como los justos en tu reino, Padre amado, aquellos que escuchan y obedecen tu palabra. Yo ministro, Señor, tu bendición sobre las familias, sobre tus hijos, y muchas gracias por vivir, Señor, contigo. Muchas gracias, papá. Amén. Amén. La próxima semana vamos a ver la tercera parte acerca de las funciones del Espíritu Santo, que va a ser llamada Él convencerá al mundo de juicio. Que tengas buena semana, que el Señor siga bendiciendo tu vida y llevándote a toda verdad.